Bueno, tal cual les anunciábamos, estamos con la presencia del dirigente de la bebida, Richard Reed, muchas gracias por estar. Gracias por invitarnos. Y el dirigente del gremio de los sindicatos de la educación, Fernando Pereira, muchas gracias por estar. Es un gusto, es un placer. Reed, ¿cómo es esta idea? ¿Cómo surge la idea esta del sindicato de la bebida de crear un liceo de administración público-privada? Yo decía similar al del jubilar, por citar el caso más paradigmático, más conocido. Nosotros tenemos muy claro que necesitamos una enseñanza pública, gratuita, inclusiva, de calidad, y al cual no debemos de dejar de observar con atención día a día y pelear por ella. Lejos estamos de ese objetivo. Hay una realidad hoy social, hay una sociedad muy distinta a la que nosotros nos formamos, hay una sociedad que en vez de incluir excluye, y en vez de integrar lo que hace es a los gurises los deja muy por fuera y separados. Lo que hemos encontrado es que en el entorno en cual nos movemos de la fábrica, de los compañeros, en una primera instancia habíamos visto realidades que tenían los muchachos que, bueno, que no estudiaban, no estaban motivados, no estaban incentivados, veían al liceo como algo muy lejano, muchos de ellos no lo terminaban, y después fuimos corrigiendo a partir de críticas que se nos hicieron, críticas que son correctas, y fuimos tratando de el proyecto y vincularlo con el barrio también, barrio y los muchachos de la fábrica. Es por una realidad que, bueno, que nos pega muy fuerte. Lo que hay hoy como propuesta de enseñanza secundaria no convoca a los gurises, no los convoca, no le da contención, no ven como que esa es la salida a un mercado laboral o a un futuro. Vuelvo a repetir, no hay exclusiva responsabilidad de la currícula. Lo que está planteado es que esta sociedad de hoy ha cambiado los objetivos, ha variado su código de hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Tenemos cuestiones que se han perdido, como es el hábito al estudio, el hábito al trabajo, y a partir de allí dijimos, bueno, hay una realidad, vamos a tratar de meterle diente. Como sindicato obrero, como sindicato histórico dentro del PICNT, nos propusimos crear un centro educativo de carácter público, pero con gestión privada, financiado por el sector empleador en los convenios colectivos, tratando de dar una mano y hacer una prueba que fuera de 8 horas, que se coman allí, hacer una mixtura de la currícula secundaria con oficios, hacer becas dentro de las fábricas para que los gurises puedan hacer por lo menos oficio, hacer práctica. Y bueno, y con las críticas que fuimos recibiendo, que algunas son de recibo, vimos que también había que generar un cupo para los gurises del barrio. Es gratis. ¿Cuál es el barrio? Cuando dice el barrio, ¿qué barrio es? La zona está limitada por Boulevard Artigas, Millán, Vilar de Bo y Suárez, lo que vendría a ser el viejo reducto. En la calle Abayubá concretamente está el local de la Federación. Sería gratuito y bueno, ese es el proyecto. No es el único proyecto. Está acompañado por la instalación de un CAIF, que eso seguramente va a ser primero, porque ya se está trabajando sobre eso. Un CAIF de primera instancia, que son para 42 chiquilines. También estamos remodelando el local para poder darle Explica un poquito cómo funciona el CAIF. ¿Qué es un CAIF? Es con un convenio con el INAU. Hay algunos otros sindicatos que están en la misma sintonía. Nos dijeron que creo que los sindicatos del puerto también tenían la misma o algo parecido. Es con el INAU, uno pone el local, el INAU pone los docentes, los educandos, y la alimentación la da Linda, y nosotros lo que le damos es local, contención e infraestructura, donde los gurises están 8 horas, 9 horas. Es una forma de también darle contención a los pibes de 2 años hasta 8 años. Ri, ¿de dónde sale la plata para hacer eso? Eso nosotros tenemos el esfuerzo propio, porque ahí hay junto el Estado también aporta dinero para los CAIF. Lo del liceo, la idea nuestra es que sea la parte locativa, toda la parte de infraestructura y un proyecto a 5 años como primaria salga de convenios colectivos en la negociación ahora de los consejos de salario. Tenemos la discusión salarial histórica, nosotros acotamos el tema de la plataforma dándole jerarquía al tema de los dineros que tienen que poner las empresas para que esto funcione. O sea, una parte del aumento que le correspondería a los trabajadores, en lugar de dárselo a los trabajadores, la empresa lo destinaría para allí. Nosotros vamos por el mantenimiento del salario real, o sea, hablamos de indexación. No renunciamos a mantener el salario, un salario que ha crecido importante en los últimos 10 años, como el resto de los sindicatos. El nuestro quizá tiene un perfil un poco mayor, porque circunstancias que se dieron. El mantenimiento del salario real para nosotros es una lucha que no vamos a dejar de darla. Creemos que
como fue algún año 11 días de asueto, el año pasado, la última vez, 8, 9 y 10 mil pesos de partida fija, donde donamos al INAU y al Plan Junto. Este año ese dinero será destinado para la infraestructura del liceo. Pereira, cuando uno escucha a un dirigente sindical, ¿no? Hacer una propuesta de esta, de poner un liceo, con plata que eventualmente podría ir a los bolsillos de los trabajadores, pero que va para poner un liceo, en principio la reacción de uno es, no, hasta hace unos años uno podía pensar que esto era increíble. Pero sin embargo, desde el propio PIT-CNT, en este caso de su parte, se calificó de que esta podía ser una propuesta nefasta para la sociedad uruguaya. Es fuerte el término, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Es fuerte, pero no es agraviante. Ajá. En este sentido, la discusión es de ideas. Uh-huh. Y las ideas son buenas o son malas independientemente de quién las plantee. Por ejemplo, yo soy cristiano, sin embargo creo que la propuesta de que el Estado financie la educación brindada por los católicos, yo no la comparto. Y soy sindicalista y no comparto que los sindicatos conformen un sindicato para sus hijos. En primer lugar, porque no comparto una sociedad segregada entre creyentes y no creyentes, entre sindicatos que pueden construir un liceo y otros que no, entre distintas formas de pensar. El pensamiento bareliano, vigente para mi gusto hoy, hablaba de todos los grupos sociales dentro de una misma escuela, conforman una sociedad integrada. Y si el Uruguay tenía un valor importante, es que todos nos conocíamos con todos, y el hijo del empresario, el hijo del comerciante, el hijo del obrero, el hijo de la ama de casa, iban a una misma escuela, se conformaban en un mismo liceo, iban a una universidad. Y ese imaginario de igualdad social es un imaginario que el Uruguay hoy no lo tiene. ¿Cuál debería ser la apuesta del movimiento obrero desde mi punto de vista? Fortalecer todas las peleas que vayan en dirección a que el presupuesto educativo dé para dar educación de calidad y para contener a los muchachos en todos los contextos y en todos los territorios. Pero no es seleccionando grupos de personas, en este caso muchachos, adolescentes, y salvándolos que uno va a salvar la educación popular. Y en el imaginario colectivo, digamos, la idea puede quedar muy simpática, como seguramente el jubilar cae simpático. La idea mía no es, en este caso, compartir simpatías, porque me consta que hay esfuerzo comunitario, esfuerzo importante de los papás, de los vecinos. Pero ese esfuerzo selectivo hace que de las escuelas públicas se saquen los alumnos que pueden ser destacados o que pueden levantar el promedio, se seleccione para construir un liceo o se busquen mecanismos de selección, lo que para mi gusto afecta a la sociedad en su conjunto. Ya no se trata del proyecto educativo. Ahora, mirado en perspectiva, la sociedad uruguaya, pero a cualquier nivel, en cualquier país, cada vez más el trabajo de calidad e incluso los hábitos están vinculados a los niveles de educación que el muchacho logre en sus primeros 25 años de vida. Esto es la educación formal y la formación profesional. Es decir, el pensar que con tercer año de escuela va a haber un Pepe de Lía presidente del PIT-CNT, hoy eso es imposible, ¿verdad? Por muchos motivos, porque en primer lugar porque tiene que haber un compromiso familiar mucho más importante con el alumno de primaria, con el alumno de secundaria. Pero en segundo lugar porque hay una sociedad que se modificó. Yo cuando era un muchacho chico iba a la casa de todos mis vecinos con una taza a buscar azúcar, yerba, y probablemente a los que tienen mi edad les pase lo mismo, y devolvía la misma taza al otro día cuando mi abuelo o mi madre compraban la yerba y la devolvían. Esa integración en el barrio no tiene, salvo algunos barrios en particular, no tiene esta fuerza que tenía. Y en segundo lugar, la institución educativa se le ha colocado tareas más allá de lo que se había pensado. Para dar un dato, en los comedores escolares de primaria, en los comienzos de los 80, comían algo así como 40.000 niños. Hoy comen 250.000 niños. Es decir, se le ha trasladado a la escuela pública toda la alimentación escolar, por lo menos de lunes a viernes y durante los días hábiles del año, la alimentación escolar de los hijos de esta cantidad importante de niños. Se le ha sumado una cantidad de tareas que no tienen nada que ver ni con la enseñanza, ni con la tarea curricular cotidiana, sino que tienen que ver con contención social. Y con el presupuesto actual, estas tareas que tiene la educación no dan abasto. Por lo cual, si todos aquellos, porque proyectos como los que plantea Richard, solo van a poder hacerse en muy poquitos sindicatos, en muy poquitos. No es que esto pueda colectivizarse y ser un proyecto inclusivo, no, esto va a ser pequeños grupos de trabajadores con asalariados, como dijo Richard, que tengan salarios adecuados, de lo contrario no va a funcionar.
por dar un ejemplo, sería imposible pensar en un liceo de estas características en el sector textil o en la aguja o incluso en la propia educación. Pero si se pudiera, habría que evitarlo. ¿Haciendo qué? Creando condiciones para que la escuela pública y el liceo público tengan todas las herramientas para contener. Y esto es que los profesores no tengan que acumular 60 horas para poder vivir, que efectivamente haya la cantidad necesaria de profesores de cada materia para que no haya ninguna hora que sea puente, para que el muchacho esté contenido dentro del centro escolar, llámese escuela o liceo o universidad, para que se le brinden todos los apoyos extracurriculares, es decir, para que el rezago sea acompañado por otras cuestiones vinculadas al acompañamiento docente y familiar. Este es el proyecto que yo creo tiene el Movimiento Sindical para la Educación y lo va a defender. No es tomando atajos que vamos a resolver, probablemente se puedan resolver los 200 o 300 alumnos de hijos de los trabajadores de la bebida y eventualmente vecinos del barrio, pero no se va a resolver el problema de fondo, que es generar condiciones para una educación de calidad abarque al conjunto de la sociedad, independientemente del contexto donde haya nacido este niño. Y estas posibilidades van a partir, en primer lugar, de que se construya identidad en los barrios, de que la escuela no solo esté en los barrios, sino que la escuela pase por el niño. No solo el niño pase por la escuela, sino que la escuela pase por el niño. Que el muchacho no solo pase por el liceo, sino que el liceo pase por el muchacho. Y que le empecemos a dar valor otra vez a que la educación y la cultura están vinculados a los mejores niveles de vida y sobre todo a la posibilidad de superarse. Solo cambiamos si cambiamos la cabeza, ¿no? Reed, te dijo al comienzo, recibimos algunas críticas que son de recibo. ¿Esta crítica de que es nefasta y fragmentadora es de recibo? No, a ver, en el planteo conceptual de que hace Fernando, nosotros lo compartimos. Pero Negarse al contrario, todos vemos ese objetivo como meta, ¿verdad? Una educación inclusiva. El tema es que, y aquí vienen las diferencias, y mientras tanto, ¿qué hacemos con los gurises del hoy? No de hoy, de hace 10 años, que hoy ya tienen 22 y no hicieron estudio, y quedaron librados a la que te criaste. Yo comparto lo que dice Fernando, en el 5 o 6% de desocupación que hay hoy, la inmensa mayoría no tienen escuela terminada. Entonces, ahora, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la realidad en los barrios? ¿Cuál es la realidad de los gurises? ¿Cuáles son las alternativas? Cuando haces una encuesta en un barrio y el 70 y pico % de gurises adolescentes te dicen que cuando sean grandes quieren ser narco. Nadie arranca para el estudio, para un laburo. El vivo es el narco que le hace de arriboira y no el que se levanta a 4:30 para ir a laburar. ¿Cómo modificamos eso? ¿Qué espero? Porque la lucha mamarruca, no hay drama con la lucha. La hacemos y la mamarruca, pero... Y mientras tanto, yo creo que no compartimos nosotros esa visión, obviamente que no la compartimos. Y nosotros decimos, si fueran, no un sindicato, si fueran los 37 sindicatos, por 200 gurises, hay tener 7.000 y pico de gurises que le van a dar una serie de contención distinta, valores distintos, van a incluir el trabajo, porque el trabajo va a estar en la conversa con los gurises en este centro educativo, y me parece que no va a ser un ente testigo, ¿o sí? Lo que sí planteamos nosotros es que no nos convencen planteos finalistas al cual llegar a ellos puede llevarnos 1, 2, 3, 4 generaciones. No venimos bien, porque también creo que hay que mirar por qué nos pasa lo que nos está pasando. Yo creo que hay una sociedad que ha cambiado. No le voy a pedir al docente ni al aula que me eduque mi gurí, el gurí lo tengo que educar yo. Ahora, hay una ausencia de educación en el grupo familiar, porque las familias no son la familia de hace 20 años, hay una realidad. Hay una sociedad que tiene una serie de valores que son distintos a los que nosotros nos formamos, por lo tanto, hay un trastoque de muchas cosas. Ahora, la educación de hoy, formal que se da, no capta el botija, no lo absorbe, no lo entusiasma. Va al aula, va a la clase, y bueno, el 40 y pico % no llega a tercer año de liceo, deserta y se va. Entonces, ¿cómo lo atrapamos? ¿Cuál es la mistura? Lo nuestro es un aporte, ayuda o en broma, tranca, pone obstáculos o es un pasito más hacia adelante. Nosotros creemos que es eso. ¿Fragmenta? ¿Usted cree que fragmenta? No lo creo yo, no lo creo. En un momento, no en el caso de Fernando, pero hubo gente que hablaba, va a ser un gueto, el gueto de lo de la bebida. Yo me mataba de risa. Yo tengo 6 hijos.
Los 6 hijos míos son de padres de la bebida. Los 6 son distintos. Pero además hay una situación que no vuelve atrás. El hijo del escribano no vuelve más a la escuela pública. Hoy hay una cuestión que está ya arriba de la mesa y el paneo está formado. Hay realidades que hay que revertirla, pensando en un futuro hay que revertirla. Pero lo que hay está. En la bebida hay hijos de trabajadores de la bebida y normalmente también tienen mamá y papá, que también hacen otra cosa. Hay hijos trabajadores de la enseñanza, hay hijos trabajadores carpinteros, hay hijos trabajadores, ¿verdad? Yo creo que es minimizar la discusión. Se puede estar en contra de lo que nosotros planteamos. Y está bien, se puede pensar distinto y es correcto que se piense distinto y es de recibo. Lo que me parece es que a nosotros nos salieron a dar de comienzo como que esto era el gueto de la bebida. Entonces van a salir todos, ¿verdad? 1,65 m, todo rubio. No es así, no segmenta. Creo que contiene, creo que aporta, creo que ayuda. Creo que marcando la distancia es lo que muchos sindicatos tienen en las guarderías. En vez de tener 13, 14, 15 años el botija, tiene 2, 3, 4, ¿verdad? O los preescolares que en algún lado está. O los propios CAIF, que allá está siendo adoptado. No estamos sustituyendo al Estado también allí. No estamos sustituyendo. A eso no se ve mal esto otro. Yo creo que, en fin, hemos recibido, nosotros en el presidente recibimos unas críticas que las miramos y dijimos, pucha, en esto tienen razón. Vamos a tener que vincular un poco más el ojo porque le estamos errando. Ahora, hubieron otras, como esta que usted nos menciona, donde hasta con risa nos dijeron el gueto de la bebida. Mañana va a haber un liceo de hijos de escribano, un liceo de hijos de abogados. Me parece que es ridiculizar el planteo. Y es quizás si uno dijo, el debate real qué tipo de enseñanza tenemos, ¿no? Dijo el propio Pereira, si uno pensara un liceo para hijos de periodistas, un liceo para hijos de profesores, otro para trabajadores de la bebida, y sucesivamente estaríamos construyendo una sociedad segmentada, decía Pereira. Esta posición suya, a ver, Fernando... pero hay dudas. No, pero digo, esta sociedad fragmentada en la que estamos no es producto de esta... Porque puede ser leído también esta crítica a la iniciativa de la bebida como un elogio al sistema educativo que tenemos que ha generado esta sociedad fragmentada que tenemos. No, yo lo que parto... Porque ¿sabes? Nunca vi una crítica surgida del PIT-CNT tan firme y tan profunda quizá, como esta de la segmentación, a la educación que tenemos hoy. Nunca había una crítica a la educación. No, yo parto de este criterio. Yo digamos, no soy la voz del PIT-CNT en el tema. No, está bien. Pero sí trato de ser mi voz y responsable. Está bien. ¿No? Cuando yo digo segmenta yo no puedo formar 37 liceos para 7.000 alumnos porque sentiría que mis hijos son más importantes que los otros 350.000 que no van a tener ningún acceso a esa posibilidad. Ninguna. Es decir, yo tengo que pensar una educación para todos los que egresan de la educación pública. Y esta cuestión no la puede delegar el Estado uruguayo. Aunque sea la debe hacer mejor, pero no la puede delegar. ¿Me explico? Mejorarla. Si la delega, construye sociedades fragmentadas. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Claro que hay que mejorarla. En primer lugar, si usted egresa a un profesor y el profesor gana 19.000 pesos, o el maestro, ¿verdad? ¿Tiene que tener multiempleo o no? Tiene que tener. Con lo cual, ese maestro tiene 40 horas o 50, acumula horas con formación docente. Este es un tema que hay que regular. Las horas deben de estar concentradas en un mismo liceo para que además haya una comunidad educativa y deben de estar concentradas. Hay que generar condiciones para que la educación pública en los contextos desfavorables tenga políticas de contención, además de educación. Hay que tenerlas. Todas estas son lógicas que hay que construir. El Uruguay sufrió un terremoto terrible en el 2002. Digamos, a veces lo dejamos pasar porque después sale Jorge Valle enojado porque dice que le echamos todas las culpas. Pero lo cierto es que la crisis del Uruguay del 2002 todavía se está pagando. No es demonizando a Valle que vamos a resolver este problema, es encontrando caminos consensuados entre trabajadores, sociedad, gobierno, partidos políticos que pongan en el eje del debate cuál es el presupuesto educativo que se requiere para construir una sociedad de desarrollo. Y todavía en el medio de una sociedad de aprendizaje. Yo le estoy diciendo cuál es el salario de un maestro. Esto se puede ir a fijar en la página web de la ANEP o de un profesor. ¿Se puede creer que una persona puede vivir con ese salario o tiene que acumular? Ahora, ¿cuánto gana? 19.000 pesos. 19.000. 19. Y cuando terminan la carrera, 28 años después, 60% más. Un poquito más del 60% más. Entonces, lo que le quiero decir es, y fíjese que le estoy diciendo esto después de que se multiplicó el presupuesto por 2,5 veces.
¿Me entiende lo que le digo? Está claro. Ahora, si usted estudia, Gabriel, y con esto termino, Sí. el presupuesto de los últimos 60 años en educación y lo compara con cualquier otro país que haya construido desarrollo, se muere de vergüenza. El Uruguay ha invertido en forma paupérrima en educación. Y esta es la principal crítica que hay que hacerle a los gobiernos en los últimos 50 años. No quiere decir no reconocer, porque sería necio, que en estos 10 años el presupuesto educativo creció. Pero si se quiere construir educación de calidad para una sociedad de aprendizaje de toda la vida, ya no para aquel aprendizaje que te servía para toda la vida, sino para aprender a toda la vida, el Uruguay va a tener que hacer una apuesta fuerte y la va a tener que hacer grabando a los que tienen más para que el que tiene menos tenga posibilidad de educarse. Mencionaba a Pepe de Lía, el histórico presidente de la CNT, del PIT-CNT, luego. El 25 hay un paro en el Liceo 11 y el 27 hay paro en todos los liceos. El 27 por 6% del PBI para la enseñanza y porque el MEC viola la autonomía. Y el 25 hay paro en el Liceo 11 porque en los alrededores del liceo, hay hechos de violencia. Si Pepe de Lía reflota y sobrevive, se muere de la vergüenza de estos sindicatos que nos paran la enseñanza, lo vemos después de la tanda. Presenta Pronto el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Bien, seguimos en la mira con Richard Reed, con Fernando Pereira, hablando de educación, de este liceo que el Sindicato de la Vida piensa montar de administración público-privada. En un 1 de mayo, Richard Reed habló de los vagos, que no quieren trabajar. El 27, decía antes la tanda, hay un paro general en secundaria por 6% del PBI, y 6% del PBI para la educación, y porque el MEC está violando la autonomía. Parece que María Julia Muñoz salió dura y a los sindicatos de la enseñanza no les ha gustado. Y el 25 hay un paro en el Liceo 11 por inseguridad en el entorno del liceo, como en todo Montevideo. Yo decía, si Pepe de Lía revive y ve cómo se está usando el paro, ¿se está usando mal el paro en la enseñanza? Yo creo que hay un reclamo legítimo en lo que significa el presupuesto. Y también lo he dicho muchísimas veces. Hay algunos sindicatos que tienen que sus medidas de lucha generan antipatía. Eso es así, no solamente en la enseñanza. Yo siempre menciono lo mismo, el transporte, la recolección de basura. Nosotros como concepción sindical tratamos de que las medidas nuestras o las luchas nuestras tienen que acumular con la sociedad. Que la sociedad vea con simpatía y con apoyo y vean nos vean como víctima y no como victimario en un conflicto cuando se dan con las empresas. Hay paros y hay medidas que, claro, pierden sin quitarle la legitimidad al reclamo, que seguramente son muy legítimos. El tema es que yo creo que en algunos sindicatos habría que repensar las medidas en el tema de los paros de la enseñanza. Te da con los gurises chicos. ¿Qué hace con los gurises cuando no hay paro? Ahora, por otro lado está el maestro, el docente, que tiene que reclamar y lo tiene que reclamar con algunas medidas. Tiene que hacer conocer que está detrás de esa propuesta. Quizás las medidas esas no son las mejores. Yo creo que no son las mejores, que obviamente que genera un rechazo en los padres. Yo siempre decía a la gente del transporte que no se está dando ahora. Lo pongo como ejemplo, esos paros opresivos de tarde, te dejaban en la parada. ¿Y qué espera? Que cuando pare un ónibus, ¿qué espera? Que te aplauden en la parada. No te van a aplaudir. Hay hechos que son reales. Pero me parece que, bueno, sucedió con la recolección de basura. Lo digo porque lo publiqué, lo escribí y se lo dije a los compañeros de ADION. El reclamo de los trabajadores de ADION en el 2002 ante una violación de convenio era más que legítimo. Ahora, las medidas de lucha que habían puesto llevaron a que la población estuviera en contra. Entonces crearon una situación de imagen al trabajador del municipio, al trabajador afiliado a ADION, que hasta el día de hoy perdura. O sea, crearon una mala imagen. Yo creo que a veces la herramienta, si no la usás con cuidado, te puede terminar lastimando. Pero permíteme una cuestión que decía Fernando que me parece interesante.
Nosotros cuando salimos con el tema del liceo y recibimos críticas al comienzo, cuando eran las críticas de la zona nuestra, Fernando, dijimos, pucha, ¿en qué no sé qué? En algo nos tenemos que haber errado, porque somos laburantes de una fábrica, no estamos vinculados a la enseñanza. Empezamos a pensar en el comparativo, ¿no? ¿Qué cosas estábamos haciendo por fuera de... Y después se nos vino a la cabeza el tema de la salud. Nosotros también queremos, como en la enseñanza, una salud pública que sea de calidad, de buen servicio. No hotelería en el hospital, sino de muy buen servicio. Yo he visitado algunos hospitales hace poco, la verdad que dentro de los hospitales hay islas que son bárbaras y después hay lugares que no valen ni transitar y de noche son terribles, ¿verdad? Entonces, hay que mejorar todo eso y peleamos por eso. Pero el 98% de los trabajadores están en la mutualista privada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Yo mando a mis hijos chicos a la escuela privada. ¿Por qué? Me dan 8 horas, sé que van bien, que están contenidos. Mando a la privada. Como muchísima gente manda a la privada. Entonces, por lo tanto, no es un tema de satanizar sí o no, y tampoco de quitar la diferencia porque si están, es válida plantearla. Lo que yo creo es que no lo vemos nosotros en la bebida con la gravedad que se nos señala el que hagamos o no un centro de educación nosotros. Porque voy a repetir, la vida real te lleva a que tu teoría está fenómena, pero la práctica es otra. Terminás mandándolo, no es mucho, es un 20 y pico % creo de alumnado que va y está más circunscrito a Montevideo, el interior todavía mantiene otras particularidades, donde la enseñanza pública es de calidad, mejor que acá por lo menos, y tiene otras connotaciones. Entonces, pero el tema de la salud me parecía que era gráfica. Yo también quiero una salud pública de inclusión y que sea buena y que yo vaya y me atiendan, que tenga los medicamentos, pero yo estoy en más mutualista. Está bien. Es un ejemplo. Uno piensa, ¿no? Un hombre como Reed, que es un sindicalista, no precisamente de la línea más blanda, ha sido duro con las patronales más de una vez, y él ve como algo antipático las medidas del... ¿Cómo no habrá de verlo el resto de la población, no, Fernando, el tema de los paros en la educación? Sí, hay 3 cuestiones que planteaba Delía, porque vos lo nombraste, que yo creo que siguen siendo los ABC de una movilización. Él decía, para que una medida sea exitosa, los trabajadores que la van a tomar tienen que ser conscientes del porqué y asumirlas responsablemente, no solo por el acatamiento, que es importante, sino por la conciencia de cuál es el motivo de la movilización. La segunda, él decía, la tiene que entender el conjunto de la sociedad, es decir, los vecinos del barrio, tienen que entender por qué te movilizas. Y la tercera, y tal vez la pata más importante, es saber que cuando uno hace una medida, no resuelve el problema, lo coloca en el debate. Entonces, la táctica siempre es discutible. Yo entiendo que hay momentos donde es inevitable hacer una medida de paro y hay paros que son más antipáticos que otros por el sector de la sociedad en que les toca actuar. Pero yo no le voy a pedir a compañeros míos que no luchen porque sencillamente les toque actuar en lugares donde si paran resultan antipáticos. Lo que creo que hay que hacer es un trabajo, como por ejemplo el que hizo en la huelga del 89. Vos te acordarás, Gabriel, habían 200.000 pasacalles colocados en Montevideo que decía, en esta casa se defiende la escuela pública. De ese conflicto, con Sanguinetti, no sacamos ni un vintén. Sin embargo, el sindicato se multiplicó por 2, en solamente un conflicto, en todo el país. Y implicó quedar en mejores condiciones para dar una pelea, y en el año 93 tuvimos un conflicto donde efectivamente tuvimos mejoras salariales. Lo que quiero decir con esto es, sin ser terminante, el contacto con la sociedad de los sindicatos de la educación y de otros sindicatos que son muy sensibles tiene que ser permanente, continuo, explicativo, casi docente, diciendo, bueno, no es que yo paro porque no quiero que los muchachos no tengan los 190 días de clase o los 180 días de clase, es que paro porque gano poco salario y tengo derecho a pelear por tener más salario. Es que si no peleo, además nadie me lo va a dar, como en cualquier otro sindicato. Sin embargo, entiendo que estas medidas tienen que venir escalonadas, es decir, uno tiene que ser capaz de generar una campaña de difusión para que cualquier otro trabajador en cualquier otro lugar del país la entienda y para que cualquier vecina, para que cualquier ama de casa la entienda. Y a veces esta parte se obvia, ¿verdad? No se hace lo suficientemente bien. Un segundo aspecto, que no lo quiero dejar pasar. Yo creo que el financiamiento de la educación privada es otro tema a tratar.
Si el Liceo de la Bebida va a ser financiado por la Fábrica Nacional de Cerveza, por la fábrica de Coca-Cola, por las pequeñas fábricas de la bebida, van a poder descontar la mayor parte impositiva del Estado. Es decir, el Estado va a ser el principal financiador del Colegio de la Bebida, del colegio que se construyó el Jubilar, del Colegio Impulso. Es decir, las empresas que contribuyen ahí, hacen un gran aporte, un gran marketing social, pero realmente después recogen buena parte de ese aporte de renuncia fiscal del Estado. ¿Pero es mala esa herramienta? Bueno, yo creo que sí, que habiendo tanto déficit presupuestal en la escuela pública, volcar financiamientos a la educación privada no parece ser la mejor lógica. De hecho, la gran pelea que hay en Chile es para quebrar con esa política que fragmentó la sociedad chilena. Ahora, si vos estudiás... de que si no van ahí, se fugan. Ahora, si vos vas a estudiar, ¿cuál es la matrícula pública? Más del 80%. ¿Y cuál es la matrícula privada? En el entorno del 20%, sobre todo estoy hablando de la educación ahora sí secundaria. ¿Y eso por qué? En primaria es más. ¿Eso por qué debería ser? ¿Puede ser por la capacidad adquisitiva No, de la porque gente? creo que la educación pública sigue estando en el imaginario popular, por suerte, como la herramienta que le dé posibilidades. ¿De así del corazón? Sí, ¿Ese sí, sentimiento? Sí. La escuela pública sigue siendo Yo un también, aporte fundamental. yo también recuerdo que el Frente Amplio decía... Mire que no da mejores resultados la escuela privada que la pública en el mismo contexto. No, seguro no. Pero el Frente Amplio lo decía como una cosa positiva, ¿no? El 80% de los trabajadores de este país, el 80%, que es el dato que acabo de manejar, no pagan IRPF. Lo decía como algo positivo y en realidad lo que estaba diciendo era que el 80% ganaban 4 pesos, ¿no? Entonces el 80% no pueden pagar una educación privada, porque si no, yo no sé qué pasaría. Digo, estamos dando una hipótesis, ¿no? Claro. Pero el resultado de la educación pública lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El 36% termina la educación porque el 60 y pico % no la termina. ¿Pero alguien está midiendo los resultados de la educación privada? ¿Alguien tiene información de cuántos salen de la educación privada? Como padre... ¿Alguien tiene información de cuántos niños diferentes entran a la educación privada? No, yo no he visto. A mí me llama mucho la atención. Yo no he visto, pero lo que yo creo que muchos padres terminan pagando... Pero yo no estoy en... por seguridad casi. Sí, por decir, claro. Ahí, por lo menos, si el botija... no lo van a... estos días circuló por internet 2 chiquilinas agarrándose a piñazo durante largo rato en el hall de un liceo público, ¿no? En un colegio privado eso no pasa. Es tremendo decir que uno termina pagando por seguridad para sus hijos, pero... Bueno, yo vi un informativo romper todas las fotografías de la Rambla por estudiantes de un liceo privado, ¿no? Bueno, está bien. Tal vez sin la difusión, sin la misma difusión. No, yo no creo que haya una intencionalidad, pero en fin, no voy a entrar a defender a quien no, pero cuando sientan esta dinámica en la que un trabajador gana poca plata para educar, y de pronto otros trabajadores del Estado, burócratas, en el mejor sentido, ganan de pronto 5 veces más, 4 veces más. ¿Se entra en una dinámica de pobres contra pobres? ¿Es inevitable esa dinámica de pobres contra pobres? Yo me quiero señalar en una cuestión que por ahí la vemos solo nosotros. Hay una apatía colectiva en los gurises, hay una falta de motivación. Como yo percibo, capaz que soy el único, que en los trabajos hay un porcentaje cada vez más grande, va creciendo, de gente que el ausentismo laboral, el hacer poco, el no valorar el trabajo, aquello del trabajo dignifica, todavía sigue siendo minoría, la inmensa mayoría labura, se levanta temprano, no falta, pero hay un estamento que va creciendo, que uno lo percibe, que lo ve, en algunos lugares es tremendo, es un 30 y pico %, en algunos lugares hay un turno que suple al turno faltador. En la salud llega a trepar de entre un 28 y 32% el ausentismo, en lugares que son 4 turnos de 6 horas. O sea, es un tema para analizar y para ver. Cuando uno dice, los gurises van a estudiar, y claro, se aburren, no están motivados, no están incentivados, que no le estoy achacando yo al docente, ni siquiera a la parte curricular. Creo que ese alumno vive en una sociedad donde le muestra otras cosas y cuando se vincula en el aula encuentra que allí no hay nada de lo que le decían afuera. No estoy diciendo que el aula sea peor. Lo que digo es que hay un hecho que es real. Hay un resultado. El resultado es que los gurises cada día quieren menos con el estudio y menos con el laburo.
porque es un tema de disciplina. Yo entiendo también que hay una sociedad muy fragmentada, la familia se fue quebrando en 20 años, yo le achaco la década del 90, estoy totalmente convencido, la viví en carne propia. Entonces, bueno, esa contención que vos tenías en tu casa, donde te ayudaban a hacer los deberes, te ordenaban media horita, 45 minutos a leer, eso no está. No le da el tiempo, los padres, los tutores no le dan el tiempo a los chiquilines para ir ayudándolo a ordenarse. Entonces el gurí está a la deriva, o está con el celular jugando, o ¿verdad? Entonces, no encuentra, ¿qué pensamos nosotros? Busquemos una alternativa, generémosle expectativas de trabajo, llevémoslo un tiempo en el año a la fábrica a hacer una pasantía, hagamos una mistura. Nosotros nos parece que por ahí camina. Una cosa que decía Fernando, que me parece ahora que la diga porque yo quisiera aclararla. Nosotros vamos a negociar en el convenio colectivo. Dos cuestiones. Hay una ley que le permite a las empresas hacer eso. Yo comparto con Fernando, me parece que de alguna manera el Estado sigue subsidiando, ¿verdad? Porque es plata del Estado. Ahora, hay que derogar la ley. En todo caso hay una ley, hay 10 años de mayoría parlamentaria frente amplista. Si en el frente esto se entiende que está mal, tienen los votos para derogarla, o modificarla, o cambiarla. Hay una ley. No es el caso nuestro. Nosotros vamos a convenio colectivo, donde la mayor parte de los dineros van a estar en la parte de edilicia. Entonces, por lo tanto, el proceso a 5 años estamos estudiando de qué manera, como se dieron los 8, 9 y 10 mil pesos de partida fija, donde una de esas partidas fue al Plan Juntos y al INAU, como servicio de apoyo, de solidaridad con ellos, lo estamos viendo. Pero en el caso de que alguna empresa manotee y haga el descuento de rentas, hay una ley. Por lo tanto, creo que, yo estoy de acuerdo con usted, Fernando, en el fondo estoy dando porque, mentira, doy por acá y descuento por acá. Ahora, habría que hacer una gran movilización para que la ley caiga, porque mientras la ley está habilitado. Que éticamente está bien o está mal, es el propio Estado, los propios gobiernos que le dieron la posibilidad para que las empresas hicieran esto. ¿Con qué motivo? Con el motivo de motivar desde el gobierno a que hubiera enseñanza privada, porque si no, no habría otra. Dos comentarios, breves, pero firmes. Ahora, por ejemplo, empezaron varias clases de primaria sin maestros. Y entonces deberíamos hacernos la pregunta, ¿es que faltan maestros? No, maestros hay, no ejercen. Es decir, consiguen trabajos en el mercado de mejor calidad. Si uno analiza determinadas materias de los liceos, le pasa lo mismo. Entonces, hay dos temas a revisar. ¿Queremos educación pública de calidad? Paguémosle a los educadores el sueldo adecuado para que vivan de un solo trabajo y para que tengan horas para preparar su clase. Y hagamos todos los controles que haya que hacer. Segundo tema, ¿quién tiene la autoridad sobre la enseñanza? ¿El CODICEN o el Poder Ejecutivo? La norma constitucional tan apegada por el gobierno debe ser cumplida, la tiene la ANEP. Discutamos con la ANEP cuál es el mejor modelo educativo para el Uruguay. Tercer aspecto, ¿cuáles son las cosas mínimas imprescindibles para que dentro de una escuela o de un liceo haya esa seguridad que puede haber en un colegio privado o que se dice que hay en un colegio privado? ¿Verdad? Entonces, estas cosas que son igualitarias hay que construirlas. Y otra cosa que hay que estudiar es cuál es el 20% que va a los colegios privados. Porque ahí vamos a encontrar que están los contextos más altos. Y después nos quejamos de que hay una sociedad desigual. Y bueno, nos construimos en lugares desiguales, no nos conocemos a lo largo de nuestras vidas, no nos educamos juntos, no nos formamos juntos, no jugamos juntos. ¿Cómo queremos después construir igualdades? Me refiero a la cotidianeidad. Y un segundo, vos podés tercerizar cualquier cosa, menos el amor a un gurí. Eso no se terceriza. Si la mamá y el papá no llegan y abrazan a ese niño, no estoy hablando solamente de enseñarlo a escribir o a dibujar o a pintar o matemática. Amor. Por momentos, esto está siendo una materia ausente en el Uruguay. Y una segunda constatación. Uno no puede pasar por al lado de un niño y que esté en situación de abandono, que esté en situación de trabajo infantil, que esté en situación de tirar bolos en una esquina y por lo menos que no se le erice la piel. Y por momentos eso lo vemos como parte del paisaje nacional. Cuando nos empieza a pasar eso, es que tenemos un problema más grave que esta discusión. Es que no nos sensibilizamos con los dolores de la niñez. Y este es un problema tan grave que casi no se discute en Uruguay. Por ejemplo, hace pocos días
todos vimos con dolor que todavía sigue existiendo en el Uruguay, a pesar de todos los planes de emergencia y de cobertura, niños que tienen problemas de nutrición. Lo hablábamos antes. Y sobre todo en contextos muy desfavorables. Lo hablábamos antes de empezar el programa con Richard Riz porque ya aprovecho para anunciar que el próximo programa de La Mira lo vamos a dedicar íntegramente al tema del hambre. Yo comparto lo de Fernando, me parece que entra en una zona en la cual no hay dos lecturas. No sensibilizarse cuando ven un botija escarbando de los tachos del contenedor es complicado. Cuando te dicen que hay 30 y pico de mil de gurís que está por debajo de la pobreza y que están pasando hambre, y por otro lado tenés un proyecto de 50 millones de dólares para recomponer todo lo que era el cilindro de Montevideo, es decir, vivimos en países distintos. A mí me da mucha vergüenza que de mi contribución esos dineros no vayan para lo que para mí es prioritario, que haya una niñez. Ese botija que no morfa, ese botija no estudia. Ese botija que llega a los 10, 12 años con un déficit alimentario, seguro no está en condiciones, ya perdió las neuronas, no las vuelve a recuperar. Y que sigamos aplaudiendo proyectos faraónicos en un país de pobres, eso es Arabia. Yo creo que podemos tener matices, diferencias, y es probable y está bien que así sea, ¿verdad? La sociedad democrática se construye en el disenso más que en el... Ahora, hay cuestiones que no podemos tener dos lecturas. Cuando uno habla del hambre o habla de la enseñanza, tiene que hablar de la vergüenza. Porque si no se tiene vergüenza, no vamos a hacer la mejor propuesta para enseñanza ni la mejor propuesta para cualquier proyecto de país cuando seguimos viendo, después de 10 años de crecimiento, 30 y pico de miles de gurises, a pesar de todos los planes que se han construido, de gurises que todavía siguen teniendo hambre. Entonces, ese es el Uruguay en que convivimos. Hay una gran hipocresía en todo el contorno del país, en todos los ámbitos del Uruguay hay mucha hipocresía. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema del centro educativo. Vamos a seguir integrando críticas que nos parecen que se van a ir adecuando. No vamos a joderle la vida a nadie. Somos un sindicato que hemos demostrado más de una vez, por suerte, que estamos vinculados a todo lo que significa sociedad y cambios en este país. El proyecto del liceo va. El proyecto está trabajándose, pasó por asamblea. Digo, porque veo que muchas veces anuncian cosas que después pasó el tiempo. Esto va. Sí. No se hace de la noche a la mañana. No, pero va. Elaboramos cerveza. Tenemos que tratar de vincularnos con gente que conoce. Sí. Con las críticas nos vinculamos porque la crítica nos ayuda a tratar de reordenar el camino. ¿Qué teníamos nosotros? Teníamos un problema, un diagnóstico, y tratamos de buscarle la solución nosotros. Después nos fueron ayudando con las propias críticas. Se ha arrimado mucha gente, no a criticar, sino a tratar de dar aportes. Hemos visto experiencias, algunas que hay que hacerle correcciones o no se adecúan a nuestro. El proyecto va. Vamos a arrancar con un CAIF, que es lo inmediato, que tenemos las posibilidades ya casi en 2 meses para poder instalarlo, y luego vamos a tratar de avanzar en eso, buscando la mejor contención y el mejor proyecto que dañe lo menos posible. El proyecto va. Bueno, nadie lo va a impedir, No, claro. mucho menos en una sociedad democrática. Yo en ese mismo debate que vos mencionás dije, yo respeto la libertad de los padres de mandar a sus hijos al liceo y a la escuela que quieran. Pero a partir de esto, ¿ustedes van a promover el debate del PIT-CNT? Si es satanizando, no. Digamos, satanizando a otro, no. Yo no creo que el que piense diferente a mí, incluso el que piense diametralmente a mí, no tiene derecho a hacer algo, porque si no sería una especie de, bueno, no, voy a evitar adjetivos, pero de tonto, para decirlo de la mejor manera. Lo que voy a tratar es de convencer a los trabajadores de la bebida que ese no es el camino, que en todo caso el camino será complementar al liceo público con tareas que complementen el trabajo en el liceo. Claro, pero obviamente seguirá, pero la historia dirá. ¿En el entorno fraterno del PIT-CNT cree que hay que discutirlo esto? Claro que hay que discutirlo. Hay que discutirlo con ideas, insisto nuevamente. Porque si yo creo que una idea que tiene el sindicato de la bebida puede afectar al conjunto del movimiento sindical, tengo la obligación de decírselo. Si lo hace el transporte, tengo necesidad. Mire, yo me formé 10 años en el movimiento sindical escuchando que los trabajadores vinculados a la recolección de residuos haragañaban. Me tocó estar en la negociación esa que dice Richard del 2002 porque me mandó el Pepe de Lía. Y te aseguro que ese sector de trabajadores se faja. Sin embargo, el imaginario popular cree que es un sector que hace poco.
No sabés la cantidad de kilómetros que corría esa barra. Ahora, esto yo se lo tengo que poder explicar a la sociedad. Lo mismo me pasa con el liceo. Yo tengo que poder explicarle a la sociedad que tengo que tener al profesor de matemáticas 30 horas en el mismo liceo, porque ahí construyo comunidad educativa. Y en la misma escuela hay que ver las cosas que hacen los maestros. Este año, en el medio del conflicto que va a haber por presupuesto, ojalá que no, porque haya una propuesta salarial adecuada, vamos a dedicarnos a mostrarnos lo que hacen los maestros en las escuelas. Y ahí usted va a ver qué hacen con el arte, qué hacen con el teatro, qué hacen con la didáctica, qué hacen con los niños con capacidades diferentes o discapacitados, qué se hace en la escuela del Uruguay por los sectores más delicados, en peores contextos, y vamos a ver que el compromiso docente es gigantesco en relación al imaginario colectivo. Gracias por haber estado. A las órdenes. Sí, muchas gracias por haber estado. ¿Sí? Nosotros, creo que amerita el cierre sobre este tema, el orgullo que sentimos de haber acompañado y apadrinado a unos gurises de Mina, del Grupo Alfa, de UTU, que hace pocos días estuvieron en Estados Unidos presentando su proyecto científico, un robot que crearon ellos en la UTU de Minas, junto también con el apadrinamiento que tenemos de la Escuela Rubén y la Escuela 94 de la Calera de Minas. Lo decimos porque nos sentimos muy orgullosos de haber apoyado a este grupo de gurises que ha motivado que muchos chiquilines en Minas se hayan anotado este año en la UTU. Los vamos a ir a buscar, seguro que Este sí. puede ser un camino. Grupo Alfa. Vamos, por ejemplo, El auspicio, el Gabriel, apoyo. hay muchas cosas que se desconocen. El año pasado el camping de Magisterio, en el tiempo escolar, fueron más de 3.000 escolares a tener su campamento escolar allí. Sí. Van en forma gratuita. La sociedad no lo conoce, no lo sabe. Cosas como la que plantea Richard las hacen otros sindicatos. Los compañeros de AEU llevan a sus hijos de la guardería a escuelas públicas de la zona. Hay que promocionar mejor eso. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda y volvemos con Adolfo García. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.